Hola, ¿qué tal? En este video veremos un ejemplo de cómo realizar modificaciones a la base de datos a través de un programa en Java. Comenzamos. En pantalla aparece lo que es la ventana de actualizaciones, modificaciones a registros ya existentes en la base de datos. Muy similar al ejemplo anterior que realizamos altas, aparecen 4 campos: nombre, evento, fecha y mesa, que yo voy a actualizar en mi base de datos. Ahora aparece lo que es el código de realización de esta ventana. Como vemos, muy parecido a lo que hemos hecho hasta el momento. Utilizamos Java Swing para diseño gráfico, para diseño de ventanas. AWT Event para disparar el evento de botón, que es el que va a actualizar los datos en la base de datos. Y Java SQL para utilizar las sentencias SQL al acceder a la base de datos. Mi clase se llama Rojo Café Modificaciones, hereda de JFrame e implementa Action Listener, que es el listener de los eventos de botón que se disparará al momento de hacer clic y actualizará la base de datos. Tenemos, como en el caso anterior, algunas etiquetas que vienen a ser el del título de la ventana y las etiquetas de cada uno de los 4 campos. Y tenemos los 4 campos aquí, campo 1, 2, 3 y 4, que es el que contiene nombre, evento, fecha y mesa. Y el botón que al hacer clic actualizará los datos en la base de datos. Luego aparece nuestro constructor, que como siempre le decimos al Java que nos lo deje nulo para nosotros acomodar los componentes según nuestro diseño. Activamos el Exit on Close, que es la X para cerrar. Le damos a la primera etiqueta el título de reservaciones, modificaciones, que es esta que está aquí arriba. Y luego pues, le damos sus coordenadas, agregamos al frame. Y luego tenemos los 4 conjuntos de etiquetas y campos de texto para cada uno de los 4 campos con el que estamos construyendo nuestro ejemplo, que es nombre, evento, fecha y mesa. Es decir, cada uno de estos 4 grupos tiene su etiqueta, sus coordenadas, lo agrega al frame, y su text field, sus coordenadas, y se agrega al frame. Esta es la manera como le agrego mi logotipo aquí abajo a la derecha, que es a través de un image icon que lo pongo como parámetro en una etiqueta. Le doy coordenadas a la etiqueta y agrego esa etiqueta con la imagen al frame. Y luego creo el botón de actualizar con sus coordenadas, lo agrego al frame, que es este de aquí. Y agrego ese botón a la escucha del Action Listener para disparar eventos en el momento que se haga clic. Y como en el caso anterior, aquí en el Action Perform, que es el método que se dispara al momento de hacer clic, es donde está toda la ejecución de la conexión a la base de datos, preparar el statement y la ejecución del statement de SQL. Recordando, los 2 pasos necesarios para la conexión es crear la conexión a través del Driver Manager con el conector JDBC a la base de datos con usuario y password, y luego preparamos el statement y luego ejecutamos una de estas 2 sentencias. Para consultas ejecutamos execute query, y para insertar, modificar o borrar ejecutamos execute update. Nosotros estamos modificando, entonces vamos a utilizar execute update. Muy bien, aquí aparece lo mismo. Creo el objeto conexión, al principio lo pongo nulo. Creo el objeto de prepare statement, lo pongo nulo. En mi variable action SQL pongo la sentencia que voy a realizar, que ahorita me detengo a ver su sintaxis. Y luego me conecto a la base de datos. Aquí es donde pongo el URL de mi base de datos, que en mi caso es el dominio Rojo Café con el puerto 3306. La base de datos que se llama asaras-reservaciones. Muy importante, la base de datos se llama asaras-reservaciones, y la tabla, que la única tabla que contiene, se llama reservaciones. Lo que nosotros le ponemos como parámetro a la conexión es la base de datos, es decir, asaras-reservaciones. Muy importante. User y password, y preparo el statement, que está aquí arriba. Luego inserto los campos variables y ejecuto la actualización. Muy bien, vamos a la sintaxis del update en el lenguaje SQL. Aquí la tenemos. Dice que para realizar una actualización, modificación de un registro ya existente, utilizamos la sentencia update seguido del nombre de la tabla. En este caso la tabla, no la base de datos, sino la tabla dentro de la base de datos. Y luego la palabra set, en donde ponemos las columnas que queremos actualizar. Columna 1, columna 2, columna 3, o
tantas como columnas queramos actualizar. Y, ojo, aquí sí podemos omitir columnas, a diferencia del insert, que es requisito que pongamos todos los valores de todas las columnas, es decir, no se puede quedar ninguno vacío. En el insert tenemos que especificar todas. Aquí en el update podemos solamente especificar la o las columnas que queramos actualizar, y las que no se van a actualizar no se las especificamos. Eso es importante saberlo, porque si solamente vamos a actualizar un dato, como va a ser el caso de mi ejemplo, uno o varios datos, pues no necesitamos poner todas las columnas. Entonces, columna 1, columna 2, columna 3, etcétera, son los nombres de las columnas en la tabla y se deben escribir tal cual se crearon. Es decir, si cambiamos una mayúscula por minúscula o ponemos un espacio y cositas por el estilo, no nos lo va a reconocer y nos va a marcar error de compilación. Y como comentamos, aquí sí podemos omitir columnas. Valor 1, valor 2, valor 3 son los valores que se actualizarán en los correspondientes campos de la tabla. Es decir, a la columna 1 le voy a asignar el valor 1, a la columna 2 el valor 2, a la 3 el 3, etcétera. Y aquí aparece una nueva palabra reservada, que es where. Seguido del where le vamos a especificar una o más columnas si es que queremos combinarlas, es decir, utilizando el and o el or. Para simplicidad del ejemplo solo voy a utilizar una. Esa columna X es la columna que servirá de referencia para actualizar los demás valores. Es decir, yo le puedo decir, actualíceme la columna 1, 2 y 3 con estos valores 1, 2 y 3, donde el valor de la columna tal sea tal. El valor X de la columna X sea tal. En caso afirmativo se actualiza el registro. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, lo que yo llamo aquí como columna X es la columna que servirá de referencia para actualizar los demás valores, y lo que yo llamo aquí valor X es el valor en la columna cuyo registro se va a actualizar. Es decir, cuando ese valor coincida, los demás valores se van a actualizar. Aquí un ejemplo en mi base de datos, aquí lo tengo preparado ya. Yo quiero actualizar la tabla de reservaciones, el valor C3 en el campo mesa, donde el nombre sea Alfredo. Recordarán en el ejercicio del video anterior de las inserciones de las altas, creamos un registro donde al nombre Alfredo le reservamos la mesa C1 para la graduación de su grupo en una fecha determinada. Bueno, imaginándonos que el usuario Alfredo ya no quiere la mesa C1, sino quiere la C3, yo quiero actualizar que mesa sea C3, donde la reservación, el nombre de la reservación sea Alfredo. Entonces, si se fijan, no tuve que especificar los 11 valores que tengo en mi tabla. Miren, aquí tengo 11 columnas, 11 campos en mi tabla. Yo solamente quiero actualizar el campo 7, que es mesa. No necesito poner los demás porque solamente voy a actualizar el de mesa. Y esa es una de las ventajas, por decirlo de alguna manera, de la sintaxis de update. Entonces, si fijan, yo puedo copiar esto que es la sentencia SQL de update y me lo traigo a mi base de datos directamente aquí donde la pestaña que dice SQL. Yo puedo suplirla aquí y le digo continuar y me va a actualizar una fila afectada. Me vengo a examinar y ya veo que la mesa para Alfredo, que está aquí, Alfredo, vamos a la mitad donde está el cursor. Para la graduación, en el lugar rojo café, en lugar de ser la C1, que era la que le había especificado la vez anterior, es ahora la C3. Este fue el registro que se me actualizó con esto. Vamos a volverlo a hacer. ¿Qué les parece si en lugar de C3, que aparece aquí, vamos a ponerle la mesa H2? Entonces me voy a SQL, le pego la misma sentencia esta que está aquí en azul, la copio y se la pego aquí, y en lugar de la C3 le voy a poner la H2. Quiero la mesa H2. Continuar y actualiza. Me regreso a examinar y aparece aquí en la reservación de Alfredo que la mesa ahora es H2. Aquí está, ¿verdad? Muy bien. Lo vamos a hacer ahora desde código. En pantalla aparece la manera de construir la sentencia update para pasárselo como argumento al prepared statement, que es la siguiente. Aquí tenemos igualito, update, reservaciones, set, nombre, y recordarán del video anterior que los signos de interrogación son valores variables que tomamos
en nuestro caso de los campos de texto de nuestra ventana y que vamos a sustituir después de haber preparado el statement. Sustituimos a través de los métodos setString si son strings o setInt si son valores enteros, y de una vez que lo suplimos ejecutamos el execute update, y debe haber tantos set, ya sea int o string, como signos de interrogación existan. En este caso aquí veo que hay 4. Esto es un ejemplo, no corresponde a mi base de datos y solamente un ejemplo. Veo que hay 4 signos de interrogación. Entonces el primer signo de interrogación se sustituye con el contenido de la variable nombre. El segundo, que es este de aquí, se sustituye con el contenido de la variable apellido. El tercero, que es este de aquí, se sustituye con el contenido de la variable edad, que es entero, por eso se utiliza int. Y el cuarto, que es este de acá, where id, fíjense, importante, aunque este sea el valor de la condicional, si existe un signo de interrogación, lo tengo que poner también aquí en este orden, que es un valor entero, por eso está setInt. Y una vez sustituidos, se ejecuta la actualización. Importante, este orden de aquí debe corresponder al orden de los signos de interrogación y no debe faltar ni sobrar ninguno. Es decir, si hay 4, debe haber 4 aquí, 4 set, ni uno más ni uno menos. En nuestro código yo quiero actualizar nombre, evento, fecha y mesa, que corresponden a mis campos que yo estoy aquí capturando: nombre, evento, fecha y mesa. Entonces lo que hago es a la columna nombre, que es esta de aquí, la 5, a la columna nombre le asigno un valor variable que voy a tomar del campo de texto. A la columna evento le asigno otro valor, a la columna fecha le asigno otro valor, y a la columna mesa le asigno otro, donde yo estoy aquí poniendo mi condición, donde nombre, esta columna, sea igual a lo que capturo aquí. Es decir, yo preparé esta ventana para actualizar los campos de evento, fecha y mesa, donde el nombre coincida con el valor que le ponga aquí. Aquí hago la conexión a la base de datos, preparo el statement y hago los setString. Aquí yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5 interrogaciones, por lo tanto tengo 5 set y todos son string, todos son char, por lo tanto los 5 son setString, que tomo del campo de texto 1, del campo de texto 2, 3, 4, es decir, estos 4, y el valor de comparación lo vuelvo a tomar del campo 1, que es este de acá, ¿verdad? Con ello procedo pues ya al ejecutar la actualización, y si todo sale bien, lo que hago es una limpieza. Después de la actualización hago una limpieza, que es cerrar el statement, cerrar la conexión y adiós. Este es el main, que solamente crea la ventana. Muy bien. Vamos a realizarlo, ¿les parece? Recordarán cómo se compila, que es con javac, _, el conector a la base de datos, que es un jar file, y el nombre del archivo Java. Es decir, pongo javac, _ classpath, el conector, que en mi caso es este, y después de modificaciones es .java. Enter, compila y ahora ejecuto. Java _ conector rojo café modificaciones. Me aparece la ventana para hacer las modificaciones. Vamos a regresarle la mesa C1 a la reservación de Alfredo. Entonces yo pongo aquí Alfredo. Yo quiero que donde el nombre sea igual a Alfredo, el evento, bueno, le voy a poner graduación mecatrónica, la fecha que siga siendo el 21 de diciembre de 2021, y en lugar de la mesa H2, que es la que aparece en este momento aquí, sea nuevamente la C1, que fue la que me había pedido originalmente. Al darle clic al botón actualizar, se ejecutará precisamente el método actionPerform, y lo que va a hacer es, bueno, crear el objeto conexión, crear el objeto statement, crear la cadena del statement, se conecta, prepara el statement, sustituye los valores en los signos de interrogación que toma de los campos de texto y ejecuta el update. Entonces le damos a actualizar y debe aparecer aquí reservación realizada. Entonces si yo actualizo aquí, me va a cambiar, aquí está C1, que estaba H2, y en lugar de graduación puso graduación mecatrónica. Vamos a actualizar 2 más. ¿Les parece? Los que creamos en el ejemplo del video anterior, el de Juan Pérez y el de Johnny, que hizo una reservación para su cumple,
Pues resulta que su cumpleaños es el 14 de enero, pero prefiero moverlo a la quincena. En lugar del 14 lo voy a poner 15 de enero del 2022, diciendo que está el 14 inicialmente, y en lugar de que sea la mesa A1, ahora quiere que sea la mesa B2. Lo voy a actualizar, reservación actualizada con éxito, y le doy a actualizar aquí a la vista y veremos que en Johnny ya aparece la mesa B2 y aparece que el cumple en lugar de ser el 14 va a ser el día 15. ¿Les parece? Ahora sí modificamos la de Juan Pérez. Vamos a actualizar la fecha de la cena de gala, moviéndola al 31 de diciembre del 2021, como que se acordó finalmente que el año nuevo es del 31 al 1, entonces actualizamos la reservación de Juan Pérez, que era la cena de gala, y la fecha, en lugar de ser 1 de enero de 2022, ahora es 31 de diciembre de 2021, y la mesa va a seguir siendo la D4 que tenía antes. Actualizamos, reservación modificada con éxito, actualizamos la vista y veamos cómo la fecha cambia a 31 del 12 del 2021. Muy bien, pues esta fue la forma de realizar modificaciones a un registro en una base de datos desde Java. Con esta imagen, como siempre, les envío un cordial saludo y quedo atento a sus comentarios.